Hola, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Somos el grupo 91 de la materia Escuela, Sistemas y Corrientes de la Psicología Contemporánea de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y vamos a hablar de la psicología de la Gestalt o psicología de la forma, una de las escuelas más coherentes, definidas y doctrinalmente unificadas de entre las que dominaron el campo en el primer tercio del siglo XX. Formas, estructura, configuración, Gestalt. Estas han sido palabras utilizadas para referirse al concepto básico que sirve de eje explicativo a las interpretaciones teóricas de esta escuela. Bueno, voy a hacer una breve explicación sobre de qué trata esta escuela. En su planteamiento domina el interés por comprender la experiencia tal y como se hace presente. Se halla en la línea de la psicología del acto y de la fenomenología. Esta posee un enfoque tanto descriptivo como causal, es decir, no se limita a describir la experiencia, sino que pretende explicar causalmente por qué se ven las cosas como se ven. Su explicación evita recurrir a los átomos o elementos psíquicos para emplear en su lugar formas, estructuras, totalidades, gestalten. Para esto se enfrentó por un lado al conductismo, que apelaba a este tipo de elementos, en su caso los estímulos, y por otro lado a la orientación estructuralista de Wundt, que recurría, por su parte, a sensaciones. Según Mitchell Ash, este movimiento aspiró a superar el dualismo entre percepción y conducta, entre psicología y filosofía, e incluso entre mente y naturaleza. Efectivamente, a sus partidarios les mueve un gran interés por construir una visión unificada de la psicología. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la biografía de los protagonistas iniciadores de este movimiento. Max Wertheimer nació en 1880 en Praga, Checoslovaquia. Estudió en la Universidad de Wurzburgo, donde se doctoró. En 1910 descubre el fenómeno Phi, que mira cómo se mueve, mira qué lindo que. No, mentira, no se mueve, pero tampoco estás loco, porque el fenómeno Phi es una ilusión óptica que genera nuestro cerebro al hacernos creer que una figura está en movimiento, cuando en realidad está más quieta que Verón contra Inglaterra en Japón 2002. Bueno, en 1912, Max Wertheimer escribe un artículo sobre la visión del movimiento, en que presentaba sus hallazgos que marca en realidad el principio de la escuela de la Gestalt. Fue profesor en Frankfurt, donde tuvo como discípulos y colaboradores a Kurt Kofka y a Wolfgang Kohler, con quienes fundó la revista Psychologisches Forschung. o, en chaqueño, Investigación Psicológica. Posteriormente, publicó importantes trabajos sobre percepción y extendió la idea de la Gestalt del pensamiento, cuyas conclusiones fueron publicadas póstumamente en su libro Productive Thinking. o, nuevamente en chaqueño, Pensamiento Productivo. Wertheimer fallece en 1943 en New Rochelle, New York. de Estados Unidos. Kurt Kofka nació en 1886 en Berlín, Alemania. Estudió en la Universidad de Edimburgo y en la Universidad de Berlín, siendo en esta última donde se doctoró. Pasó después a trabajar en Frankfurt, donde encuentra a Wertheimer y colabora con él integrándose en el núcleo inicial de la psicología de la Gestalt. Fue profesor en Gießen, emigrando a Estados Unidos para trabajar en la Smith College. Publicó algunos libros importantes, como Las bases de la evolución psíquica y unos principios de la psicología de la forma. Kurt Kofka fallece en 1941 en Northampton, Massachusetts, de Estados Unidos. Y, por su parte, Wolfgang Kohler nació en 1887 en Tallinn, Estonia, que no sé para vos, pero para mí tiene una facha fuerte y lo deja Brad Pitt como si fuera Carlitos Tevez al lado suyo. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, se formó y estudió en la Universidad de Tübingen, en la Universidad de Bonn y en la Universidad de Humboldt, Berlín, donde se doctoró en filosofía en 1909. En Frankfurt, como ya sabemos, trabajó con Wertheimer y Kafka. Después de estar varios años estudiando la conducta de los chimpancés, en 1921 pasó a Berlín como director del Instituto de Psicología, en donde permaneció como cabeza de la psicología alemana hasta que en 1935 abandonó su país para emigrar a Estados Unidos. Ya establecido en América, fue profesor en Swarthmore College. y llegó a ser presidente de la American Psychological Association. también conocida como APA por sus siglas en inglés. Kohler es autor de trabajos como Las configuraciones físicas en reposo y en estados estacionarios, experimentos sobre la inteligencia de los chimpancés y la psicología de la forma. Wolfgang Kohler fallece en 1967 en Enfield, New Hampshire. de Estados Unidos. Entonces, y como acabamos de ver, estos tres autores, tanto Max Wertheimer como Kurt Kofka y Wolfgang Kohler, eran de formación alemana. Sí, el país de la cerveza, el que no lo queremos ni ver en ningún mundial porque nos tiene de hijos desde el 90. Finish him. Fatality.
Yo creo que penal, sí. Además, tras enfrentarse al nazismo, consiguieron todos ellos rehacer su vida profesional emigrando a Estados Unidos, conservando, así, de alguna manera, la coherencia de escuela psicológica en su nuevo mundo. A pesar de las chorrocientas proposiciones que se encontraron, un manojo de ellas son las elegidas como más relevantes para la mejora en los trabajos, sobre todo tratándose de las dos dimensiones en el caso del arte o la percepción musical. Rudolf Arnheim, profesor de Harvard, fue uno de los primeros en vincular la corriente gestáltica y la disciplina del arte en Gestalt and Art y otros 12 libros más. La Gestalt misma se debe considerar como un ítem, debido a su concepción de que todo es más que la suma de sus partes. Así lo hace Sacchia, quien decide ser cual Arnheim y, en vez de dedicárselo al arte en general, se concentra en la fotografía. Pues, ¿cómo es que unas simples líneas puestas en determinado orden y con determinado color pueden llegar a crear representaciones, o incluso copias idénticas a un objeto real, dedicado al dibujo? ¿Y cómo es que una foto puede transmitir emociones o impresiones, dependiendo de cosas como el ángulo o el enfoque? La psicología de la Gestalt, a pesar de ser ampliamente discutida, dejó un legado significativo, sobre todo en lo que son las artes y la percepción, que fueron las teorías que sobrevivieron más tiempo. Entre estas, el arte visual y el auditivo fueron de los más explorados. Un hombre llamado Gelson, a pesar de no ser parte de la Gestalt en sí, halló en ella 114 proposiciones perceptivas. Pragnance. Esta ley indica que las figuras como conjunto usan la menor energía posible. Básicamente, que simplificamos complejas figuras en sus formas más simples cuando se puede hacer. Se puede dar como ejemplo el que los niños, a pesar de no tener una etapa representativa en sus etapas correspondientes, no pueden dibujar exactamente en escala 1 a 1 lo que ven. No son Picasso, no son capaces de dibujar perfectamente lo que está en el ambiente, sino que lo representan con las figuras más simples que pueden encontrar, siendo una cabeza, un redondo con dos redonditos más pequeños para figurar los ojos. Moviéndonos a leyes perceptivas más palpables y más concretas, tenemos la diferenciación de figura-fondo, que destaca la importancia de la línea del contorno, el efecto que tiene el fondo sobre lo que está enfrente y viceversa. En el mundo del arte son llamados espacios positivos y negativos. Delacroix dijo: denme barro y haré la piel de Venus usándolo, mientras me dejen rodearlo de lo que yo decida. Similaridad y proximidad. Si vemos a dos hombres sentados en una banca, pensaríamos que son un grupo, que vienen en conjunto, que están juntos a primera vista, ya sea que sean familia, amigos, gente claramente cumpliendo distanciamiento social, no importa, los veríamos como un grupo, no como dos personas separadas, lo cual podría ser claramente cierto. Esto hace alusión a la ley de proximidad, que dicta que aquellos objetos que están más cerca en el espacio o en el tiempo son vistos como un conjunto, ya sea imágenes visuales o auditivas, como puede ser una nota en un piano o cualquier instrumento. Otra ley que impacta de igual forma junto con la proximidad es la ley de la similaridad, en la cual aquellos objetos similares se ven como un conjunto, por lo cual incluso si estos dos hombres están separados, si llevan alguna especie de atuendo similar o una camiseta o cualquier cosa, serán vistos como un conjunto, como por ejemplo si tienen una remera de Banfield o si sencillamente se visten parecidos, serán vistos como personas que pertenecen a un grupo similar, de sea cual sea su connotación. Continuación. Las relaciones que el ser humano ve siguen una especie de serie, lo cual quiere decir que tienen un inicio y tienen un final, y pueden seguir como por ejemplo una línea, la cual puede continuar incluso tras chocar con espacios negativos o positivos. Esto se puede ver en revistas, viñetas e incluso historietas, donde hay distintos mecanismos para guiar el ojo a través de la continuación hacia posiciones específicas. Entre los diversos autores que exploran las diversas relaciones y aplicaciones, podemos nombrar a Arnheim, el profesor de Harvard que posee 13 libros sobre el asunto entre Gestalt y psicología. Después Sacchia, quien se inspira de Arnheim y empieza a dar clases mostrando sus principios sobre más que nada de la fotografía, pero posteriormente se encuentra con diversos alumnos de toda clase de diseño. Lisa Granham, en Gestalt y Media, habla sobre los vacíos de la explicación gestáltica en algunos tópicos y marca cómo las leyes de percepción pueden ver en cosas como plataformas interactivas o incluso el diseño web y la falta de exploración de estas interacciones. Hola amigos de YouTube, hoy le vamos a hablar sobre la percepción gestáltica. La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. Esta percepción es la encargada de regular y modular la sensorialidad. Si esto no fuera así, el sujeto quedaría perplejo ante tantos estímulos que le proporciona el ambiente, ya que nosotros no recibimos la información en bruto, no sensamos todos los detalles que nos proporciona el ambiente. Recibimos una información reducida, por así decirlo.
A continuación le voy a mostrar algunas leyes o principios de la percepción según la Gestalt. El primer principio ley es el principio de igualdad, en el que tendemos a unir objetos que sean iguales y simétricos como si fueran uno solo. En esta pintura, si bien está todo unido, si nosotros le hiciéramos una raya en medio, igual veríamos esa pintura como si fuera un mismo objeto. El principio de semejanza habla de que tendemos a agrupar los elementos similares y los percibimos como iguales. En esta pintura, como verán, está llena de manchas y ninguna es igual a la otra. Pero como está tan lleno de manchas que tampoco son tan distintas, son similares, la vemos como si fuera una sola, como si fuera solo la pintura. No es que vemos esta mancha que es esta mancha y esta otra que es esta otra. La ley de proximidad habla de que si tenemos varios elementos que están cercanos o próximos, tendemos a verlos como si fueran parte de un mismo grupo. Acá tenemos una pintura que es el Jardín de las Delicias y como verán, tal vez parezca medio alborotado, pero se pueden llegar a distinguir distintos grupos de personas que están juntos y otros por acá. Principio de continuidad. Los detalles que mantienen cierta continuidad los solemos agrupar como si fueran parte de una unidad o un grupo. En esta pintura, por ejemplo, tenemos siempre el mismo patrón, pero como algunos tienen más continuidad, lo vemos como parte de un grupo. Por ejemplo, acá tenemos una raya que va para un lado, que va para izquierda a derecha. Acá tenemos una que va de abajo hacia arriba y como verán tienen los mismos colores y el mismo patrón de cuadraditos, por así decirlo. El principio de movimiento común habla de que cuando tenemos varios elementos que van hacia la misma dirección, los tendemos a ver como si fueran parte del mismo grupo o una unidad. Acá tenemos un disco de los Beatles en el que yo creo que se ve bastante bien este principio. El principio de la simplicidad habla de que percibimos las imágenes de la manera más simple posible. Por esta razón es, por ejemplo, difícil dibujar de memoria. Por más de que uno sea buen dibujante y tenga la técnica, siempre se va a saltar alguno que otro detalle a la hora de dibujar. Por esto también se dice que aprender a dibujar es aprender a ver. Una escena de una serie de Netflix, que es Daredevil, que me recuerda mucho esto, es una que están en un salón de arte y hay una pintura que es blanca con algunos detalles de unos grises claros, pero básicamente es una pintura blanca y viene una chica y dice: la mayoría ve esta pintura como si fuera solo una pintura blanca, pero a mí me transmite distintas sensaciones. El principio de figura y fondo nos dice que el cerebro solo capta un objeto como figura o fondo, no como los dos al mismo tiempo. Acá, por ejemplo, si vemos más a los lados, vemos dos personas mirándose, pero en cambio si miramos al centro vamos a ver un conejo. Y ahí al ver al conejo vamos a tomar a las personas como el fondo, pero si vemos a las personas vamos a tomar al conejo como el fondo. Hay muchas ilusiones visuales que usan este principio. Principio de cierre. Una forma abierta con continuidad tiende a verse como una forma cerrada. Acá tenemos, por ejemplo, una cebra. Si ustedes se ponen a ver con atención van a ver que no hay ninguna línea cerrada. Todas son abiertas, pero sin embargo, por la forma, por la continuidad que tiene, la vemos como si fuera una cebra. La cerramos, por así decirlo. Pero son líneas totalmente abiertas. El principio de simetría ya se mete más en lo emocional, por así decirlo, ya que nos dice que tendemos a ver lo simétrico como algo positivo, como algo armónico, algo que nos causa estabilidad. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una portada de Pink Floyd y nos da esa sensación, por más de que si no lo miramos con detalle, no es totalmente simétrico, tienen bastante diferencia las dos. Uno tiene más sombra que el otro, pero se ven simétricos y entonces causan esa sensación positiva. Esta imagen también puede ser usada, por ejemplo, para el principio de igualdad. Lo digo para que vean que no es que en las imágenes que les mostré solo había un principio, hay varios. Principio de la experiencia. Habla de que percibimos e interpretamos lo que vemos en base a la experiencia propia de cada uno de nosotros. Por esta razón hay obras de arte que por ahí no apreciaría a alguien que no esté en el mundo del arte, o porque nos parezcan más simples. Por ejemplo, la pintura blanca de la serie Daredevil, y acá tengo otros ejemplos, que por ejemplo, a mí esta pintura de Milo Lockheed me parece una basura, la verdad no me gusta para nada, nada de su arte me gusta, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Y en cambio este graffiti, que si bien no entiendo lo que dicen las letras, me causa como esa sensación de rebeldía y por eso me gusta.